Razona por ti mismo. No te dejes influenciar por los medios de comunicación, por los políticos, por la religión, por nuestra educación, por tus creencias, por tus miedos. Razona por ti mismo si quieres avanzar. El silencio puede ser buen maestro. Escúchale a tu ser. Por lo tanto, como ves, tu observación, tu atención a algo y tu intención, literalmente crea esa cosa como un evento en el espacio-tiempo. Esto es científico. Creo que todo esto es sumamente importante. Si no damos este paso, continuaremos a merced de los demás. No tenemos por qué poner nuestra vida a merced de nadie. Somos los únicos responsables de nuestra vida. Hemos sabido cómo ser dueños de nuestra vida y continuaremos haciendo lo necesario. Para salir de las garras del ego, es necesario conocernos quiénes somos y cómo funcionamos. A partir de eso, continuaremos quitando miedos y cambiando creencias limitantes. Es necesario cambiar de creencias para quitar todos los miedos. Estos dos puntos, creencias y miedos, son los que nos impiden avanzar. Y continuaremos con el libro 1, capítulo 7, de Conversaciones con Dios. La vida causa tanto espanto. Y es tan confusa. Quisiera que las cosas fueran más claras. La vida no tiene nada de espantoso si no te preocupas por los resultados. ¿Quieres decir si no deseas nada? Exacto. Elige, pero no desees. No podemos desear algo que ya tenemos. Solo podemos elegir de todo lo que tenemos. Cuando tenemos desconocimiento de quiénes somos y cómo funcionamos, nos parece confuso y complicado, pero es más sencillo que aprender a leer. La claridad viene a partir de empezar a conocer o vivir en ese estado de conciencia. Son muchos los estados de conciencia. Entonces tenemos que vivir en ese estado de conciencia. A partir de ese momento, uno empieza a sentirse parte de la fuente y la mente comienza a recordar de quién es. Solo necesitas tener deseos profundos de conocerte y firme creencia de saber quién eres. A partir de ese deseo sincero y creencia, todo el universo y la fuente están para que se cumpla ese deseo. No olvides que todos somos uno, con capacidad de crear, con el libre albedrío. Cuando se desarrolla esa creencia y tiene la certeza de que todo ocurrirá según tus deseos, uno empieza a disfrutar enormemente de la vida y a no desear algo que ya se tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir desde esa abundancia que somos por naturaleza y desear que se materialice. Esa creencia alberga en la mente. Y la mente tiene que estar clara y sin contradicciones. En la mente alberga todo lo anterior. La mente tiene que creer firmemente para que pueda materializar. Al albergar todo lo anterior, todos los miedos, dudas, creencias de todos los tiempos están en la mente. Es por eso que tenemos que meter nuevas creencias y al desarrollar la creencia de quiénes somos,
Los miedos desaparecerán. La mente se calmará y empezará a materializar tus nuevas metas que has elegido. Sabiendo quiénes somos, en ese estado de conciencia, en la energía espíritu, no podemos tener miedo a nada, ni tampoco tener creencias que nos estén limitando. Somos uno con la fuente, Dios. Pero no podemos seguir alimentando, escuchando y creyendo algo que nos está perjudicando exageradamente. Tenemos que ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras creencias. No somos cuerpos, somos espíritus. Este cuerpo es una ilusión que solamente sirve para experimentar lo que en ese estado de espíritu haya decidido experimentar. Aléjate de toda información que venga del ego, porque el premio lo merece. ¿Sabes tú cómo perjudican las nuevas creencias limitantes que te están impidiendo experimentar lo que en realidad eres? ¿Te refieres a la riqueza material? Me refiero a algunas de las cosas básicas que un hombre quisiera dar a sus hijos. Me refiero a algunas de las cosas sencillas que un hombre quisiera dar a su mujer. Ya veo. Consideras que tu tarea en la vida es proporcionarles todas esas cosas. ¿Imaginas que es eso en lo que consiste tu vida? Tenemos que entender que todo lo que tenemos en esta vida no es lo importante, sino que son herramientas para que experimentemos lo que es importante, o nuestra razón de vida. Yo sé que al principio esto cuesta entender, pero esta vida es como un sueño, es una ilusión que tiene caducidad. Todo lo de esta vida tiene caducidad. Todo lo que tenemos en esta vida es para experimentar, y eso lo vas a entender muy bien, a pesar de que que la familia, los hijos, bienestar, abundancia, enfermedad, todo eso son herramientas que necesitamos y no son importantes. Son herramientas para experimentar tu razón de vida. Sabrás que cuando experimentas tu razón de vida, todas esas herramientas, familia, hijos, enfermedad, todos, familia, la abundancia, mejorarán. Es por eso que no es importante. Importante es tu razón de vida. Y cuando le das importancia a tu razón de vida, todo tu entorno mejorará. No podemos olvidar cuál es la razón de vida. Debemos de darle prioridad absoluta para que todo nuestro entorno y nosotros estemos mejor. Lo espiritual no reniega de los materiales, sino al contrario, mejora lo material. Si tú espiritualmente estás con buena creencia y en ese estado de conciencia, todo lo externo, todo tu entorno mejorará. Lo importante es ser conscientes de lo que estamos experimentando. Saber si lo que estamos experimentando es nuestro deseo. Es muy distinto creer que todo viene al azar. Al azar no viene nada. Nada viene al azar. Y si no entiendes esto, es una labor tuya de saber cómo funcionamos. No me creas a mí, no creas a nada, pero preocúpate de saber cómo funciona tu vida y hacer lo necesario para atraer aquello que hayas elegido. Donde somos abundantes, hay que elegir donde somos abundantes por naturaleza. Yo entiendo que no tienes por qué creer esto, pero intenta saber
Preocúpate. No estés cómodo en la incomodidad. Despierta. Nunca dejamos de ser quienes somos. Nunca. Aunque nuestro cuerpo lo olvide, aunque no queramos experimentar, no importa. Nunca dejamos de ser quienes somos. Y si algo no es así, es porque hemos decidido experimentar lo que estamos viviendo. Que puede ser algo que no nos apetezca, aunque haya sido inconscientemente. Las leyes universales funcionan. Tú funcionas desde tus creencias. Quieras o no, eres dueño de tu vida. Estamos conociendo cómo funcionan las leyes universales y nuestro poder de creación, que han sido donados por Dios. En otras palabras, Dios no es una religión, Dios es un todo, la fuente. Si en esta vida tenemos escasez o ciertas situaciones, es por desconocimiento o por no desear saber quiénes somos. ¿No ves cómo hay libertad y libre albedrío? Tú puedes decidir no saber. Tú puedes decidir experimentar otra cosa. Tú puedes decir, no va a pasar nada. Siempre vas a tener consecuencias de aquello que has decidido. Si continúas manteniendo ese desconocimiento, continuarás manteniendo al ego y viviendo sus consecuencias. ¿En qué crees que consiste tu vida? Toda la vida nos han enseñado cómo cuidar el cuerpo. Pero nadie, a mí por lo menos, me han enseñado cómo cuidar el alma. Esas consecuencias las estamos sufriendo ahora. Si crees que eres cuerpo, que obedece a los mandatarios y al ego, tendrás una contestación física de cuerpo con una vida X. Pero si crees que eres un espíritu o alma, que es la realidad, que esa alma acoge este cuerpo para experimentar en esta vida, la contestación será muy distinta. Piensa un poco y mira la diferencia que puede haber en una elección o en otra. Fíjate la diferencia de saber que eres parte de Dios, de la fuente, de la abundancia, y que deseas experimentar eso, a que lo quieras desconocer y continuar viviendo desde el ego, desde los mandatarios, desde la cultura, religión, que nadie nos ha enseñado cómo funcionamos. La respuesta a tu pregunta acerca de en qué creo realmente que consista mi vida es que consiste en sobrevivir día a día. Ah. ¿Y crees que una cosa excluye a la otra? Bueno. ¿Crees que lo esotérico excluye la supervivencia? Como os he dicho antes, darle prioridad a la razón de tu vida no quita, sino que al contrario, mejora y mucho todo lo material. Aquí tenemos que entender que es necesario poner en equilibrio las tres energías, porque las tres son uno. Es de lo que estamos hechos. Tenemos que darnos cuenta que el cuerpo es la contestación de la parte esotérica. Y para sobrevivir, o mejor dicho, para ser dueños de nuestra vida, tenemos que entender cómo funcionamos. La parte esotérica o el espíritu es la vida, es la realidad, es donde uno es parte de la fuente, es ahí donde somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El cuerpo es una decisión del alma para experimentar. La razón de tomar un cuerpo es para experimentar una parte que el alma le interesa experimentar.
es la única razón de este cuerpo, experimentar. Por lo tanto, no le des más importancia que la que tenga. Experimentar. Pero preocúpate. Razona. Que la vida continúa exactamente igual con la parte espiritual. Es por eso que el cuerpo es como una ilusión que está aquí por una razón de vida. Cuando cumple esa razón de vida, el alma deja el cuerpo y sigue en la vida o fuente que no tiene fin. Como veis, más que muerte, es un cambio lo que hacemos y seguimos con nuestra experiencia en la parte espíritu. En esa parte, la vida sigue exactamente igual, pero sin cuerpo. Hasta la próxima decisión. Hasta la próxima vez que quiere experimentar. Es por eso que en esta experiencia necesitamos el vivir y equilibrar las tres energías. Las tres son imprescindibles en la vida. La diferencia es cuando recuerdas de quién eres y eres consciente de su funcionamiento. En el espíritu sabes quién eres. El espíritu reconoce perfectamente y desarrolla la creencia. Esa creencia en la mente crea la herramienta y el cuerpo lo experimenta. Aquí vemos que somos los responsables de nuestra creación. Tanto de tomar el cuerpo como crear nuestra vida y también cuando damos por finalizar este cuerpo. Esas tres energías son en uno y somos dueños con el libre albedrío y capacidad de creación. Son un poquito frases extrañas, pero si tú razonas, si tú le das silencio al cuerpo, conectas con esa alma, te lo explicará todo. Esta información no te vendrá del exterior. Hasta ahora no nos ha venido. Esta información te viene de tu interior. Experiméntala. Aprovecha la vida. Aprovecha tu vida con este cuerpo. Es muy bonita. Es interesante. Y por supuesto, no vas a llevarte los bienes de aquí, pero sí vas a llevarte las experiencias de aquí, para próximas vidas. Detecto un cierto enfado. No tanto enfado como frustración. He seguido el juego espiritual durante más de 20 años, y mira lo que he conseguido, un cheque del asilo de pobres. Y ahora acabo de perder mi trabajo, y parece que el flujo de dinero en efectivo ha cesado de nuevo. Estoy realmente cansado de luchar. Tengo 49 años, y me gustaría tener alguna seguridad en la vida para poder dedicar más tiempo a la esencia de Dios, la evolución del alma, etc. Ahí es donde está mi corazón, pero no es a donde mi vida me permite dirigirme. Cuando por decisión propia no nos interesa saber cómo funcionamos, el ego nos da sus servicios. No entendemos por qué atraemos situaciones. Queremos milagros. Pedimos a Dios o quien sea que nos solucione, pero no nos hacen caso. Es porque ya no tenemos eso que queremos, pero no nos preocupamos por alcanzar o experimentar. Mientras que no elevemos la conciencia a ese estado, que sería con el equilibrio de las tres energías, no podemos alcanzar nuestras metas. Empezamos a vivir desde el cuerpo. Desde el cuerpo no nos llegará lo que queremos. Desde el cuerpo lo único que nos informa es el ego. En ese momento, las muchas preguntas y situaciones de incomprensión que tenemos
El ego nos contesta, pero no quedamos satisfechos de la contestación y quedamos insatisfechos. Estamos sin poder entender nuestro funcionamiento. Y es cuando dudamos de todo, de Dios, de la suerte, de la vida, de nuestro poder. Nos sentimos abandonados, incomprendidos, frustrados, etcétera, etcétera. Y surgen creencias y miedos limitantes que nos están impidiendo avanzar. Pero si tenemos conciencia de espíritu, que es la verdadera, será todo lo contrario al ego. Ahí no entra el ego. Existe toda explicación y razonamiento. Empezamos a entender todas las cosas, pero ¿para qué nos sirven? O sea, cada cosa, la enfermedad, cada situación, empezamos a entender. ¿Y qué hacer para poder cambiar? Para tener conciencia de alma, es muy sencillo. Siempre que tu deseo sea firme. Si estás por curiosidad, no te funciona. Si estás en duda, no te funciona. Tiene que ser algo sincero y que desees de verdad. No por saber el funcionamiento tienes conciencia de espíritu. El saber no te lleva a ninguna parte. Ese saber tienes que poner en práctica y experimentar para poder alcanzar ese estado de alma. Es un proceso sencillo y muy esperanzador. No os creéis que es complicado. Solamente tienes que desear. Si no deseas, no te vienen las herramientas. Si deseas firmemente, te vendrán las herramientas que necesitas. Nunca somos desatendidos por la fuente. Si tu decisión es sincera, siempre que llamamos nos contesta. Nuestros deseos son cumplidos si la mente está calmada. Y nuestras creencias y miedos no nos limitan ni nos obstaculizan. La misión de estos talleres, precisamente, son para cambiar nuestras creencias limitantes, quitar los miedos y calmar la mente, para que podamos escucharnos y ponernos en ese estado de conciencia que nos interesa. Nuestro éxito es estar en esos estados de abundancia, de salud, dinero, felicidad, alegría, etc. Son estados de conciencia. Es un estado de conciencia y es cuando se refleja en el cuerpo. Si no alcanzas ese estado de conciencia, sea consciente o inconscientemente, no, en el cuerpo no se reflejan. Sin ese estado de conciencia, lo que experimentamos en el cuerpo son resultados desde el ego. Es necesario ver la importancia del cambio que tenemos que hacer. De ser cuerpos a ser espíritus. En ese espíritu, alcanzar esos estados de conciencia, de abundancia, de salud, de bienestar, de alegría, de felicidad, desde ese estado. Esa experiencia es la que nos vamos a llevar de este cuerpo. Es muy importante. Dejamos el cuerpo, pero llevamos esas emociones, llevamos esa experiencia, que es mucha riqueza. Voy a responder a tu sinceridad frase por frase, de modo que podamos rastrear con facilidad la respuesta, y examinarla detalladamente. Tú no has seguido el juego espiritual durante 20 años, sino que apenas has estado rozando sus orillas. Por cierto, esto no es un reproche, sino únicamente la afirmación de una verdad. Te concederé que durante 2 décadas has estado contemplándolo, coqueteando con él, experimentándolo de vez en cuando, pero yo no he percibido tu más auténtico, compromiso con el juego hasta hace muy poco.
Que quede claro que seguir el juego espiritual significa dedicar toda tu mente, todo tu cuerpo, toda tu alma, al proceso de crearte a ti mismo a imagen y semejanza de Dios. Aquí se ve con claridad que la voluntad del universo es que lo entendamos bien. Muchas veces pensamos que con saber es suficiente, pero el saber, ya hemos hablado muchas veces, no nos lleva a ninguna parte. La persistencia con un firme propósito y enfoque es necesario para que la mente nos crea. La importancia es que la mente nos crea y a la mente no se le engaña. El alma sabe todo, porque es parte de la fuente, pero lo que necesita es experiencia. Cuando sabemos algo, pero no tenemos experiencia, no nos sirve de nada. Lo mismo pasa cuando terminamos los estudios. Ese saber sin experiencia nos sirve muy poco. Aquí también es necesario persistir. Persistencia. No es suficiente hacer de vez en cuando. Tiene que ser una cosa continua, constante y enfocada para desarrollar la suficiente creencia y la mente subconsciente sepa que vamos en serio. Tenemos que desarrollar mucha creencia para que la mente nos proporcione herramientas adecuadas y el cuerpo hace lo necesario para experimentar. Esa creencia tiene que hacer mucho volumen de energía para que la mente pueda materializarlo. Y bueno, está claro si quieres entender. Está claro si buscas algo. Si estás en plan de curiosidad, pues bueno, sirve como una curiosidad. Pero si lo tomas en serio, puedes cambiar tu vida y tu descendencia. Se trata de un acto de suprema conciencia realizado día a día, hora a hora, momento a momento. Es una elección, y una reelección, en cada instante. Es una continua creación. Una creación consciente. Creación con un propósito. Se trata de utilizar las herramientas de creación de las que hemos hablado, y de utilizarlas conscientemente y con una sublime intención. Eso es participar en el juego espiritual. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas dedicado a ello? Para que esa energía se materialice, tiene que ser, como bien dice, constante y enfocada. Y al mismo tiempo, no puede haber contradicciones en la mente, como miedo, dudas, creencias limitantes. Entonces, seremos los alquimistas de nuestra vida y conscientemente los creadores. Pero no se nos olvide las exigencias de la mente. Tiene que ser claras. Estamos acostumbrados aquí en el planeta a andar con mentirijillas, con recomendaciones, con engaños. No. Sal de ahí. Mientras que no tengas una firme creencia, con una mente clara, la mente no te funciona. Ahora, cuando tienes esa creencia, ese estado, la mente actúa. Es por eso que tenemos que empezar a vivir desde ese estado de conciencia. No enfocarnos demasiado en el cuerpo. Tenemos siempre la costumbre de pedir al universo cuando necesitamos algo importante, como salud o soluciones a una situación que nos está incomodando. Pero, como veis, todo está en nuestras manos. No podemos pedir soluciones cuando la solución está en nuestras manos. También es fácil no dar importancia ahora que tenemos este material en nuestras manos, pero cuando necesitamos algo, entonces recurrimos a Dios, no nos escucha, a quien sea, porque nos ha dado la capacidad de crear.
Y cuando alguien te da la capacidad de crear y tú lo quieres desconocer, las consecuencias no son satisfactorias nunca, porque vienen del cuerpo. Pero si tu deseo es firme, tendrás contestaciones claras y limpias. Crees que tienes un cheque del olvido, y yo veo que tienes un cheque del nirvana. Aunque, por supuesto, ello depende en gran medida de cuál creas que es tu paga, y a qué fin encamines tu labor. Si el objeto de tu vida es adquirir lo que tú llamas seguridad, veo y entiendo por qué sientes que tienes un cheque del asilo de pobres. Nos han hecho ver y nos han hecho creer que somos pequeñas criaturas en este cuerpo con deficiencias, y nos creemos que somos pequeñas criaturas. Desconocemos nuestras capacidades. Pensamos que algunos somos más afortunados que otros. Creemos en la suerte y lo único que nos falta es conocimiento y creencias de quiénes somos y de qué poder disponemos. Es muy sencillo. Solo tienes que creer y experimentar. No te pido condiciones, no te pido firmas, no te pido que me votes, no te pido nada. Solo te pido, escúchate, experimenta. Es muy sencillo, solo tienes que creer. No juzgues ni opines antes de tener ninguna experiencia. Vacía tu mente. Como ves, te estoy dando las herramientas necesarias para llegar a ese sitio, a ese estado de conciencia, que es lo que necesitamos. Pero lo vas a hacer tú. Nadie te puede ayudar. Es tu decisión. De ti depende. Vacía tu mente. Significa que cambies de creencias limitantes y elimines los miedos. Que en este momento hay muchos muy interesados en meter miedo. Es la razón de estos talleres. Cambia de creencias. Cuesta un poco porque creemos que no estamos equivocados y creemos que lo que creemos es lo verdadero y lo creemos es lo correcto. Pero tienes que dejar de creer porque te está limitando a avanzar. Si no tienes, el síntoma es, si no tienes una vida, y yo llamo abundancia a salud, riqueza, tiempo, felicidad, alegría y a todas esas cosas que te gustaría experimentar, es porque te frenan los miedos, las creencias y el desconocimiento. Son 3 productos que solo dependen de ti. No tienes que ir a comprar a nada ya. No tienes que, solo tienes que decidir tú. Una vez empiezas esta limpieza, tienes que elevar tu conciencia y equilibrar con el estado de aquello que quieras experimentar. Estado de libertad, estado de riqueza, estado de salud, estado de felicidad o con otros miles de estados que se te puedan ocurrir. No olvides que somos partes de la fuente, con capacidad de crear, abundantes por naturaleza. Nadie te lo ha regalado, o sea, nadie te lo ha dado, te lo han regalado la vida. Solo elige y desea lo que quieras experimentar. Creer en quién eres. Elige lo que desees con mucha creencia y enfoque. Cuando la mente te crea lo que deseas, empezará a ponerte las herramientas que necesitas para obtener eso que deseas. Como ves, te estoy presentando el formato
depende de ti. Después de que la mente actúe y tú actúes, el cuerpo hará lo necesario. Nunca te pondrá algo que no puedas hacer. Y te aconsejo que sigas tus corazonadas cuando vienen de la energía espíritu. Ten cuidado con tus creencias y con el ego, que suele venir muy disfrazado. Una vez alcances un determinado nivel de conciencia de Dios, entenderás que no eres responsable de ninguna otra alma humana, y que, si bien es digno de encomio querer que todas las almas gocen de bienestar, cada una de ellas debe elegir, está eligiendo, su propio destino en cada momento. Tu tarea consiste en hacer que sean independientes, en enseñarles, del modo más rápido y completo posible, cómo prescindir de ti. No les favoreces mientras te necesiten para sobrevivir, sino solo, y realmente, en el momento en que se den cuenta de que no te necesitan. Muchas veces queremos ayudar creyendo que lo nuestro es lo mejor, que siempre tenemos razón, que nuestra forma de pensar es la verdadera, y procurando dar todo lo que podemos. Pienso que muchas veces cometemos muchos errores. Ni siempre nuestra forma de pensar es la más idónea, ni tampoco debemos de dar todo lo que piden. Cada persona, respetando todas las edades, cada persona tiene una experiencia, una forma de ser, una razón de vida. Y no podemos quitar a nadie que experimente la vida desde sus experiencias. Yo pienso que como más se puede ayudar a todas las personas es contestando a sus preguntas y punto. Y hablando de tus experiencias si es que las piden. No podemos meternos en terreno ajeno. Muchas personas no desean cambiar, a pesar de que esas personas sean muy cercanas a ti. Muchas veces son familiares muy cercanos, pero no desean. Todo el mundo desea los resultados finales, pero por la razón que sea, muchas personas no dan el paso de ser conscientes de su creación. Yo pienso que déjalas y que no impidan tu avance, porque puede ser que estén experimentando algo que les interese a ellos, incluso si están dominados por el ego. Según vayas elevando tu conciencia, irás viendo cada día con más claridad la diferencia de todas las personas. Todas tenemos razón, todas vamos bien, pero desde nuestra forma de ver y de entender la vida. Según en qué nivel de experiencia o qué es lo que está experimentando, es su razón de vida. Entonces, respetemos distintas opiniones, distintas formas de pensar, distintas formas de ser, porque todos tenemos razón desde nuestra forma de ver las cosas. Esto es la antítesis de todo lo que siempre habéis pensado. Pero vuestros maestros os han hablado de un Dios colérico y envidioso, de un Dios que necesita que le necesiten. Y eso no es un Dios en absoluto, sino un neurótico sustituto de lo que sería una deidad. Un auténtico maestro no es aquel que tiene más discípulos, sino aquel que crea más maestros. No temas a Dios. Dios es amor. Dios o la fuente, o el universo, o el todo. Llámale como quieras. ¿Conoces el significado del amor? Amor es todo. Es la fuente, es Dios, es todo. Nos han enseñado a temer a Dios porque nos juzgará. Si tú temes a Dios, das poder al hombre. Al temer a Dios, las religiones se empoderan. Es una de las formas para que se mantengan. Nos dicen, tú no eres digno, pero yo te dignificaré con mandamientos, sacramentos y leyes. El amor y el libre albedrío no necesita leyes. La ley de Dios es no ley.
En este capítulo, si pensáis un poco, veréis la cantidad de limitantes que podemos tener. Miedos. No nos han enseñado el significado de tener libre albedrío. Sí sabemos, pero no nos han enseñado el libre albedrío es no ley, no mandamientos, no sacramentos, libre albedrío. Nos han enseñado que Dios necesita de nuestra adoración, oraciones, sacrificios, y nos han puesto religiones para que nos acerquen a Dios. Y nunca he visto con tanta claridad que las religiones nos alejan de Dios. Perdonadme, así lo veo. Todas esas leyes y sacramentos nos alejan de Dios, porque Dios es amor y nos ha dado libre albedrío. Entender el significado de esas dos cosas. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita que le adoremos. Despierta. Y al conocerte quién eres, verás que somos uno con el todo. Somos partes de ese todo. El desconocimiento de quiénes somos nos hace pensar que somos cuerpos. Pero no es así. Somos como Dios nos ha hecho, que son energía. Somos almas con un cuerpo que solo sirve para experimentar. Este cuerpo no tiene otro servicio. Experimentar lo que el alma necesita. Y una vez de que el alma haya experimentado, deja el cuerpo y continúa con su vida y sus experiencias y emociones. A eso le llamamos muerte. Pero no es muerte, es un cambio que hace el alma. Deja el cuerpo para continuar. Y pensamos que ha sido por una causa física o externa, enfermedad, accidentes. No. El alma ha decidido dejar el cuerpo, punto. Y después el hombre coge las herramientas que necesita para los miedos, las enfermedades, los accidentes y todo el tinglao. Pero la muerte viene porque el alma ha decidido dejar el cuerpo. De la misma forma que el alma decide coger un cuerpo, el alma decide dejar un cuerpo. Y no es más. El miedo a la muerte y a lo que venga después puede ser uno de los miedos más grandes. Más aparte, muchísimos miedos, el pecado, el bien, el mal, el miedo a las enfermedades, miedo. La mente solo entiende miedo. No entiende miedo a qué. Dice, miedo, tú tienes miedos. La mente solo entiende miedos. Claro, miedos y creencias limitantes es lo que atrae la mente. Y no precisamente de Dios, sino que el desconocer cómo somos y desconocer cómo funcionan este universo. Las leyes universales. Tienes que conocer cómo funcionan las leyes universales. Debíamos de saber cómo funcionan las leyes universales y cómo funciona el planeta y cómo funcionamos nosotros. Debíamos de saber antes que leer y escribir y andar. Es lo primero que debemos de saber. Y sin embargo, desconocemos y muchos ni tenemos prisa de conocer, porque decimos, esto es una tontería. Y sin embargo, a nivel cuerpo-mente, es lo más importante, conocerte a ti mismo. El cuerpo es el vehículo del alma, pero domina la mente con sus creencias y miedos que habitan en ella. Este es, pues, el propósito y la gloria de Dios. Que sus súbditos dejen de serlo, y que todos conozcan a Dios no como lo inalcanzable, sino como lo inevitable. Quisiera que entendieras esto. Vuestro destino feliz es inevitable. No podéis dejar de salvaros. No hay más infierno que ignorar esto. Al saber que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, con el libre albedrío, y tan creadores como Él, es suficiente entender lo que dice este capítulo. Piensa que al desconocer tus poderes
y su funcionamiento nos lleva a un tipo de vida que está dominada por el ego. Cuando se vive desde el cuerpo, es una forma de vida como muy distinta y muy limitada. Dejas de lado tus poderes y al pensar y creer lo que nos parezca, desconocemos sus consecuencias. Porque, te hago recordar, todo pensamiento, creencia, miedo, acción, tiene sus consecuencias. Después tenemos que justificar con la mala suerte: no valgo, soy de familia pobre, no valgo para emprender, no me han enseñado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el deseo de Dios? Lo primero, tu felicidad. Por eso te ha dado la capacidad de crear todo aquello que deseas. Es verdad que todos los caminos nos llevan al mismo destino y ninguno es malo, aunque a veces nos parezca. Lo que pasa es que hay más rápidos o más lentos, según lo que nosotros hemos elegido. En estos talleres, precisamente, provocamos el deseo de despertar y recordar quiénes somos y experimentar. ¿Te parece que hay alguna razón más poderosa en esta vida que el experimentar quiénes somos? Si has escuchado esto, ¿te parece positivo dejar pasar sin antes razonar tu decisión? Así pues, con vuestros padres, esposas y personas queridas, debéis tratar de no hacer de vuestro amor un pegamento que liga, sino más bien un imán que primero atrae, pero que luego se gira y repele, para que aquellos a quienes atrae no empiecen a creer que necesitan estar pegados a vosotros para sobrevivir. Nada puede estar más lejos de la verdad. Nada puede resultar más perjudicial para los demás. Deja que tu amor lance a tus seres queridos al mundo, y a experimentar plenamente quiénes son. Si haces esto, habrás amado verdaderamente. Como os he dicho antes también, muchas veces hemos confundido amar con darles todo lo posible. Y actuando de esa forma, lo que hacemos es cortar las alas para que puedan volar. No permitimos que experimenten ellos. Amar es despertar su razón de vida, y la misma persona lo experimentará. No favorecemos nada al querer solucionar sus problemas. Al solucionar sus problemas, estamos actuando lo contrario. Les estamos quitando la capacidad de emprender, de experimentar. Dios nos ha dado la capacidad de crear, pero no nos crea nada, aunque le pidamos. Muchas veces, Dios mío, dame. No, dice, ya te lo he dado. El experimentar ese camino nos corresponde a cada uno de nosotros. Nos han dado herramientas muy poderosas, pero depende de cada uno de nosotros si queremos utilizarlas o no. Pasa lo mismo con todo esto que estamos tratando. Para muchos será una tontería estos talleres, estas conversaciones. Otros no lo creerán. Otros estarán cómodos en la incomodidad. Pero no experimentar nuevas formas de vida depende de que la vida de cada uno esté sobre el ego, o sepan que somos almas con un cuerpo y no en viceversa. Cada uno de nosotros tenemos grandes bancos de abundancia de todo. Pero si elegimos experimentar la escasez, la enfermedad, el odio, el pobre de mí, también tenemos libre albedrío para experimentarlo. Si una persona tiene grandes fortunas, pero vive en la miseria, le ponemos todos los calificativos que pueda haber. Decimos, si tiene tanto, fíjate qué vida lleva. Y yo te pregunto, ¿qué calificativo te pones a ti? Tenemos un banco
de grandes cantidades de fortuna, de salud, de dinero, de amor. Y sin embargo, ¿cómo es nuestra vida? Piensa sobre esto y tú decides qué actitud tendrás a partir de ahora. Si amas a tus seres queridos, sé tú primero la abundancia, descubre y experimenta de quién eres. Después, dales tu experiencia de abundancia. Y eso es amor. No confundamos el amor con hacer personas ignorantes. Por eso me gusta que en estos talleres estén respaldados por grandes filósofos. Y la ciencia no soy yo. Son los filósofos de la vida y la ciencia, ya está. La decisión que tomemos cada uno, que seamos conscientes de lo que hacemos. Y no nos engañemos. Ah, pero dale una esposa e hijos. Contempla lo divino en un bebé al que hay que cambiar a las 3 de la madrugada. Contempla lo divino en una factura que hay que pagar a primeros de mes. Reconoce la mano de Dios en la enfermedad que contrae tu esposa, en el trabajo que acabas de perder, en la fiebre de tu hijo, en el dolor de tus padres. Ahora es cuando hablamos de santidad. Entiendo tu fatiga. Sé que estás cansado de luchar. Pero te aseguro una cosa, cuando me sigues a mí, la lucha desaparece. Vive en tu espacio divino, y todos y cada uno de los acontecimientos serán bendiciones. En esta parte, el hombre actúa como muchos de nosotros, desde la parte física y con desconocimiento de sus capacidades, de sus poderes. Mientras no experimentemos y pongamos en práctica nuestras capacidades y nuestro conocimiento, es normal que sigamos pensando y actuando de esa manera. Los filósofos, la ciencia, los grandes maestros, las leyes universales, nos lo están diciendo continuamente. Que muchos desconozcamos no quiere decir que no existan. No seamos como la avestruz, meter la cabeza ante lo desconocido. Eso no es una solución, eso no soluciona nada. Para tener grandes resultados en la vida, tenemos que ser emprendedores, tenemos que poner en equilibrio las 3 energías. ¿Cómo puede ser que una solución tan clara para nuestra vida y dicha por tantos personajes, maestros, filósofos, ciencia, todavía sigamos dudando si será cierto o no? Qué atrevida es la ignorancia. Para eso tenemos que conocer y experimentar y estar dispuestos al cambio. Sal de tu zona de confort. Toma las cosas con seriedad, dándoles la importancia que se merece, y deja de lamentarte. Descubre tu potencialidad y experiméntala y punto. ¿Cómo puedo conseguir mi espacio divino cuando acabo de perder mi trabajo? Hay que pagar el alquiler, los chicos necesitan ir al dentista, y permanecer en mi elevado y filosófico espacio parece el modo menos probable de resolver todo esto. No me abandones cuando más me necesitas. Esta es la hora de tu mayor prueba. Este es el momento de tu mayor oportunidad. Se trata de la oportunidad de demostrarte a ti mismo lo que aquí se ha escrito. Ante una situación o una adversidad, es muy fácil echar la toalla para decir que todo esto es un cuento. Si no vas con seriedad, la mente no lo cree y no se tiene resultados. El hombre continúa con la miseria humana. Os daréis cuenta que el desconocimiento nos lleva al ego, y este nunca nos da soluciones eficaces. Pero si empiezas a escucharte a ti, a conocer y a equilibrar las 3 energías, experimentarás una vida totalmente opuesta. Como ves, Dios siempre actúa con tu libre albedrío.
no necesitas castigar ni premiar, sino que cada uno recibe su propia consecuencia de cada pensamiento, creencias, acción y miedos. La mente actúa a través de estos puntos. Funciona a la perfección. Las personas no somos capaces de engañarla. Sal de eso. Sé coherente con tus actos. Y si no te funciona la vida como tú deseas, examina con seriedad y deseos de cambio. Dale importancia. Cuando las cosas se ponen mal, es cuando más a menudo olvidáis quiénes sois y las herramientas que os he dado para que creéis la vida tal como decidáis. Este es más que nunca el momento de ir a tu espacio divino. En primer lugar, te proporcionará una gran paz de espíritu. De un espíritu sosegado surgen grandes ideas, y dichas ideas pueden constituir las soluciones a los mayores problemas que te imagines que vas a tener. En segundo lugar, tu espacio divino es el lugar donde te autorrealizas, y ese es el propósito. El único propósito de tu alma. Cuando te hallas en tu espacio divino, sabes y comprendes que todo lo que estás experimentando en ese momento es transitorio. Mi amigo Ángel repite muchas veces una frase muy importante, muy interesante. Cuando no hay nada que perder y mucho que ganar, tanto tiempo estás pensando, tanto tiempo estás perdiendo. Cuanto más necesitamos de conocernos y experimentar todas estas formas de vida, más nos separamos de la fuente y de la realidad. Cuando estamos en una situación es cuando tenemos que entrar en ese estado de paz y de esperanza. Son esos momentos los importantes. Lo importante no es lo que te sucede, sino que lo importante es qué hacemos con lo que nos sucede. Pero muchas veces echamos la toalla y tenemos que saber que para salir de ese estado o situación tenemos que desear y experimentar ese estado de abundancia. Es el momento de obtener luz. Es el momento de aprender la lección. Es el momento de poder subir de escalón, de nivel. Si nos relajamos y ponemos en práctica todo lo que estamos recordando en estos talleres, Dios, la fuente, tu alma, nunca nos abandonan. Que no le escuchemos no quiere decir que no nos hablan o no comunican, sino que la mente está demasiado llena, demasiado preocupada con cosas del mundo y no somos capaces de escucharnos ni a nosotros mismos en los momentos más importantes, en los momentos que tenemos que desarrollar esa fe, esa creencia. Cada vez te comunicarás mejor y entonces sabrás que lo que estás haciendo es ir por el camino que desea tu alma y tú, y no el ego. Quizás este sea un buen momento para revisar una vez más cómo interactuamos tú y yo, ya que tú crees que se trata de mi deseo, y yo te digo que se trata del tuyo. Yo quiero para ti lo que tú quieras para ti. Nada más y nada menos. Yo no llego y juzgo, petición tras petición, acerca de si debo conceder algo o no. Mi ley es la ley de causa y efecto, no la ley del ya veremos. No hay nada que no puedas tener si decides tenerlo. Te lo habré dado incluso antes de que me lo pidas. ¿Lo crees? Tenemos que razonar por nosotros mismos. Si razonamos por nosotros mismos y no por nuestras creencias ni por el ego, sabremos cómo funcionamos. Siempre nos dice que cada acción o pensamiento tiene una reacción y siempre tenemos libre albedrío para pensar lo que queramos, porque cada acción tiene su reacción. Dios o el universo desea para nosotros lo que decidamos experimentar, consciente o inconscientemente. Yo por lo menos
hasta ahora inconscientemente. Ahora ya empiezo ya a tener más cuidado con lo que pienso y con lo que creo. Si lo que estamos experimentando no nos gusta, solo tenemos que cambiar. Tan sencillo como eso. Por lo menos eso me está pasando a mí. O sea, eso me da unas consecuencias, pues voy a hacer otras. Las creencias es como que me está costando un poquito más, porque las creencias, lo que cada uno creemos, es lo inefable, es verdadero, eso es así. Pero sin embargo, sabremos si lo que creemos es así, si nuestra forma de vida es la que deseamos. Porque claro, si la mente nos proporciona, nos crea lo que creemos y lo que pensamos, y los resultados no nos gustan, es que tenemos que cambiar de creencias y de pensamientos. Dios o el universo no nos castiga ni nos premia, porque nos ha dado la capacidad de crear lo que creemos y lo que pensamos. Si cada uno queremos seguir en la misma lucha, en la misma situación en la que estamos hasta ahora, no pasa nada. Continuamos. No tendremos ningún castigo, solo la consecuencia de nuestra decisión. Tan sencillo. La ley de Dios es la causa y efecto. Y no hay nada que no podamos tener si seguimos las reglas establecidas. Equilibrio de las tres energías. Tener la mente calmada y libre de miedos y creencias limitantes. Elevar la conciencia al estado de lo que quieras experimentar. Tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que deseas? Sube el estado de conciencia a ese estado y ahí lo tienes. Tienes que desarrollar la creencia. Claro, ya te digo que la mente no permite dudas. Decisión. Pero claro, si tú conoces que ya lo tienes ya, pues ya está. Déjate llevar. Te lo aseguro. Tú siempre obtienes lo que creas, y constantemente estás creando. Yo no juzgo las creaciones que tú haces aparecer. Simplemente te capacito para que hagas aparecer más, y más, y más. Si no te gusta lo que acabas de crear, elige otra vez. Mi tarea, en cuanto a Dios, consiste en darte siempre esa oportunidad. Ahora me dices que no siempre has obtenido lo que querías. Pero te diré que siempre has obtenido lo que has provocado. Tu vida es siempre el resultado de tus pensamientos acerca de ella, incluyendo tu pensamiento, obviamente creador. Este punto también es muy importante y muy bonito. Continuamente estamos creando, consciente o inconscientemente. Dios no juzga nuestras decisiones, solo que si no nos gusta, podemos cambiar. ¿Sois conscientes de nuestras capacidades? ¿Por qué estás pasando situaciones de salud, dinero, trabajo, amor, etcétera, etcétera, si no te gusta? ¿No ves con qué claridad nos habla la fuente? ¿De quién dependen nuestras muchas situaciones? Yo te diré, en lo que estás enfocado y observando en tus pensamientos, creencias y miedos limitantes. Por tu bien, empieza a corregirte ya. Tenemos oportunidades continuamente. Fijaros lo que nos estamos perdiendo si no nos escuchamos, porque damos más importancia a lo externo. Decimos que tenemos que informarnos de lo que está pasando fuera. Y no te importa lo que está pasando dentro de ti. ¿Eres consciente lo que te hace esa información? Pero esa información, que el 85% de las veces está manipulada o transgiversada, mientras que estamos perdiendo la información buena y real que nos llevará a donde queremos ir. ¿Quieres continuar y estar bien informado, pero con una vida que tiene mucho que desear?
¿No te parece que es más importante lo que está pasando y creyendo que lo que estás informando? ¿Quieres continuar como hasta ahora? Pues bien, será como tú quieras. Tu vida es siempre el resultado de tus pensamientos acerca de ella, incluido tu pensamiento obviamente creador. Tu vida se desarrolla según tus intenciones sobre ella. Entonces, ¿cuál es tu intención ahora? ¿Tienes la intención de probar tu teoría de que la vida rara vez te da lo que quieres? ¿O de demostrar quién eres realmente y quién soy yo? Tenemos que dar la importancia que se merece nuestra vida. No hemos venido a pasar el tiempo, sino que después de poner en práctica lo que estamos viendo y escuchando y recordando, disfrutar. Porque cuando tú sabes cómo funciona, puedes disfrutar de la vida sin asustarte ninguna situación. Tenemos que escuchar a grandes maestros que nos están informando continuamente. Estos talleres están basados en grandes maestros y la ciencia. Tenemos que experimentar si todo esto es real o no. Y eso solo lo sabrás si experimentas, no por lo que sabes, o tus creencias, o los medios de comunicación, o el ego, sino que por ti mismo. Por escucharte a ti mismo, experimentarte a ti mismo, deseando saber la verdad tuya personal y no la que venga del exterior. Se necesita un sincero enfoque, una prioridad absoluta y deseos de saber la verdad. Entonces, ¿cuál es tu intención ahora? ¿Tienes la intención de probar tu teoría de que la vida rara vez te da lo que quieres? ¿O de demostrar quién eres realmente y quién soy yo? ¿Qué poderes tenemos? Despierta. Intenta experimentar quién eres. Sencillamente observa lo que has estado eligiendo, y elige de nuevo. Pero ¿por qué siempre estoy tan predispuesto a escoger lo negativo? ¿Y luego a recriminarme a mí mismo por ello? ¿Y qué otra cosa podías esperar? Desde tus primeros años te han dicho que eres malo. Aceptaste que habías nacido en pecado. Sentirse culpable es una respuesta aprendida. Te han dicho que debes sentirte culpable por cosas que habías hecho antes de que pudieras hacer nada. Te han enseñado a avergonzarte de no haber nacido perfecto. Este supuesto estado de imperfección en el que decís que habéis venido a este mundo es lo que vuestros teóricos religiosos tienen el descaro de llamar pecado original. Me gusta la pregunta del hombre. Pero, dice el hombre, ¿por qué siempre estoy tan predispuesto a escoger lo negativo? Y luego arrepentirme a mí mismo por ello. Estamos muy acostumbrados a la pregunta y a la respuesta. La mente siempre nos proporciona lo que ya hayamos metido dentro. Las creencias, miedos, cultura, familia, eso está dentro de la mente. Todo eso está con nosotros. Mientras no demos vuelta al calcetín con creencias más poderantes y conocer a Dios para conocernos a nosotros mismos, y no basada en nuestras creencias, sino que estamos hechos a su imagen y semejanza. De esa forma sabremos cómo pensar y cómo actuar, borrando prácticamente todo lo anterior. Aquí tengo que marcar que una de las mayores fuentes de imperfección vienen de las religiones. El temor a Dios, al después de la vida, al castigo, al victimismo, que nos han hecho creer, considerar que la pobreza, el sacrificio, era una virtud para alcanzar la eternidad. Todos los sacramentos que eran para entrar en el cielo.
Todo eso y mucho más vienen desde nuestros ancestros. Si nuestras vidas se acercan un poquito a cómo es Dios, será un terrible avance. Estos talleres están con ese fin: cambiar nuestras vidas de mendigos a ser parte de la fuente, del universo y dueños de nuestra vida. Algunas de vuestras religiones han elaborado verdaderas teologías en torno a esta equivocación. Pues eso es lo que es. Literalmente una equivocación, puesto que todo aquello que concibo, y todo aquello, a lo que doy la vida, es perfecto. Un perfecto reflejo de la propia perfección, hecho a imagen y semejanza mía. Sin embargo, con el fin de justificar la idea de un Dios punitivo, vuestras religiones necesitan crear algo por lo que yo tenga que estar enfadado. Todo esto que dice en este párrafo y en el anterior, si te sienta mal o te molesta, date silencio y escúchate a ti mismo. Pide luz y claridad. No obstante, acostúmbrate a razonar por ti mismo en todas las circunstancias, sin apegos ni favoritismos, solo desde la razón, y te ayudará mucho. No te guíes del exterior. No te guíes. Escúchate a ti. La mayor y segura información en esta vida viene del silencio y de la comunicación con tu ser. Casi toda la información del exterior viene del ego. Empieza a razonar por ti. Todo eso, en fin, no puedes hacer nada para aplacar a un Dios extraño, colérico y vengativo. Pero sí da origen a unas religiones extrañas, coléricas y vengativas. De este modo, las religiones se perpetúan a sí mismas. De este modo, el poder sigue estando concentrado en manos de unos pocos, en lugar de convertirse en una experiencia al alcance de muchos. Las religiones tienen un gran poder por su formato. Nos han hecho ver que es el camino hacia la eternidad con Dios. Pero te informan de un Dios temeroso y colérico. Todo esto está en tu mente con mucha capacidad de quedarse. El cambiar de creencias y más de religiones, sea cuales sean, suele ser un poco complicado. Es por eso que digo muchas veces que empecemos a razonar por nosotros mismos sin que nadie nos guíe. Los medios de comunicación también saben esto a la perfección. Continuamente están mandando virus mentales. Saben la capacidad que tiene cuando tú lo crees o tú coges miedos, precisamente para aumentar su poder y adormecer al que lo escucha. El miedo te paraliza. El miedo impide razonar. Y las creencias lo mismo. Vivimos en un mundo bastante aborregado. No permitas que eso haga. Constantemente elegís el menor pensamiento, la idea más pequeña, el más minúsculo concepto de vosotros mismos y de vuestro poder, por no hablar del concepto de mí, y de mi poder. Así os lo han enseñado. Dios mío. ¿Y cómo puedo contrarrestar esas enseñanzas? Esa es una buena pregunta, y dirigida a la persona correcta. Puedes contrarrestarlas leyendo y releyendo este libro. Léelo una y otra vez. Hasta que entiendas cada párrafo. Hasta familiarizarte con cada palabra. Cuando puedas citar sus pasajes a otros, cuando puedas traer sus frases a tu mente en tus horas más negras, entonces habrás contrarrestado las enseñanzas. Nos han cortado las alas de volar. Nos han quitado todos los poderes y nos han empequeñecido tanto que lo vemos hasta difícil reconocer el poder mental y espiritual que tenemos. Nos han separado de Dios siendo uno con la fuente. Al meternos el temor a Dios, les hemos dejado campo libre para que hagan de nosotros lo que quieran.
Del mismo modo, cuando permitimos que nos metan miedos de cualquier formato, eso les hace poderosos, porque el miedo nos paraliza y nos quita la capacidad de razonar, y de esa manera se adueñan de nosotros. La pregunta del hombre de cómo contrarrestar esas enseñanzas le contesta con mucha claridad. Puedes contrarrestar leyendo y releyendo este libro. Léelo una y otra vez hasta que entiendas cada párrafo, hasta familiarizarte con cada palabra, y cuando puedas citar su pasaje a otro, cuando puedas traer sus frases a tu mente en tus horas más negras, entonces habrás contrarrestado las enseñanzas. Aquí tenemos una buena herramienta para aquellas personas que quieran avanzar. En estos talleres, aparte de escuchar, me gusta rascar y empezar a razonar por nosotros mismos. Las mejores frases de Albert Einstein que te ayudarán en tu vida. Avanza al ritmo de nuestros pensamientos, por lo que si quieres cambiar la sociedad, primero debes cambiar tu forma de pensar. Sabemos que el universo funciona con unas leyes, pero el problema es que no conocemos en absoluto esas leyes.